Here we go. Se queda con ustedes el padre Modesto Lule en su programa La Hora de los Cincelazos. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están todos ustedes? Bien, qué bueno. Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama el diablo me llevó a Dios. Ay, es que me canso de hablar así. El tema del día de hoy que vamos a tratar se llama El diablo me llamó a Dios. Mire, me ha llamado la atención una entrevista que he visto, que he leído y que he escuchado, porque cuando la primera vez que la vi me impactó y entonces me dediqué a hacer un sondeo de este individuo que, si bien es católico, pues se alejó, así como muchos de ustedes comprenderán. Él, allá en Estados Unidos, se llama Ralph Sarchie. Ralph Sarchie llegó a ser sargento de policía allá en Nueva York, en uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Y entonces comenzó a sumergirse por situaciones que no eran naturales, sino que eran sobrenaturales. Y entonces esto lo llevó al encuentro con Dios y con sí mismo. Él dice que en su juventud, siendo niño, sirvió como monaguillo, pero que conforme iba pasando el tiempo, se iba distanciando más de lo que era la religión, hasta no practicarla, así como algunos de ustedes comprenderán. Pero las experiencias con el chamuco lo llevaron a ese encuentro con Dios. A lo largo de mi vida misionera, que es muy corta, porque es desde el año 1998, he escuchado testimonios diversos. El más conocido y el que quizá más he comentado por tratarse de una figura pública, una persona que ha recorrido muchos países y que además goza de una fama de intelectual, porque así se ha dedicado a procesar eso en su vida, a concretizarlo. Es el caso del doctor Ricardo Castañón Gómez, originario de Bolivia, y que después de considerarse ateo y de investigar aquellos misterios en relación a lo que era la iglesia y estas investigaciones a hostias sangrantes e imágenes de yeso que derramaban sangre, y aquellos análisis también que hizo al cerebro a ciertos videntes, lo hicieron reflexionar sobre la vida y pensar en alguien que está más allá de este mundo, pero que sin duda viene a ser el creador de todo y que por lo tanto tiene el poder para manifestarse entre nosotros. El doctor Ricardo Castañón, después de
investigar los milagros eucarísticos, de investigar la imagen de yeso del Cristo de Cochabamba, que sudorizaba sangre, de ver cómo segregaba lágrimas humanas esa imagen y la investigación que se hizo, pues bueno, ha llegado a convertirse y a bautizarse como católico, ahora un practicante de la religión católica. Aquí las investigaciones, las manifestaciones de parte de Dios lo llevaron a ese encuentro con Dios. El caso que les presento ahora y que voy a compartirles de Ralph Sarchie es de este sargento de policía allá en Nueva York que llega a tener un encuentro con lo maligno, llega a tener un encuentro con el más allá, y eso le hace cuestionarse sobre su vida y al mismo tiempo lo hace entrar en pánico en diferentes ocasiones, tanto así que él menciona en su entrevista que a causa de la persecución que también el demonio ha hecho en su vida, se ha divorciado porque la mujer, simplemente la esposa, ya no pudo contener tantas manifestaciones de parte del demonio. Y durante el programa voy a irle narrando algunas de las cosas por las que él tuvo que pasar y cómo fue que todo esto lo llevó a tener su encuentro con el chamuco. Pero yo también quiero que usted participe. Sí, yo quiero que usted participe y que nos comente, que nos comparta alguna, así, no nos vaya a hacer uno así, un rollote grandote, no. Algo así pequeño de lo que haya usted experimentado. Algo así, una situación de terror, miedo, no sé. Y al final también vamos a hacer una pequeña síntesis de por qué debemos de siempre estar cerca de Dios, para que en su momento, en su caso, cuando uno llegue a experimentar ese tipo de manifestaciones, ahí uno entonces ya esté preparado, en guardia, listo para el ataque. Porque se puede dar. No es que si usted tiene miedo, pues lo que más tiene que hacer es acercarse a Dios. Pero cuando uno está con Dios, lo demás no nos debe de importar mucho, porque si estamos con Dios, estamos con el mero mero. Así que tenemos dos vías de comunicación: www.facebook.com/La Hora de los Cincelazos en Facebook. Solamente los mensajes que nos dejen en la página de La Hora de los Cincelazos, Facebook. Si usted está en Facebook, búsquenos como La Hora de los Cincelazos. La raíz de la página es www.facebook.com/ es esa rayita así como que se está cayendo, diagonal La Hora de los Cincelazos. Así de sencillo. O búsquenos en nuestra página principal, www.modestolule.com. Del lado derecho dice páginas, otras páginas, de un servilleta, y ahí dice Facebook de La Hora de los Cincelazos. Le da clic y le envía directamente. Si usted tiene Twitter, bueno, pues también en el Twitter vamos a atenderle. @modestolule, @modestolule. ¿Cómo la ve desde ahí? Si tiene correo electrónico y no tiene Twitter, mande un correo electrónico a nuestro buzón. El correo electrónico es padremodestomsp@gmail.com. Padre Modesto, todo junto, Padre Modesto MSP @gmail.com, @gmail.com. ¿Sale, vale? Ándele pues, ahí los vamos a esperar, porque como usted sabe, estos temas son interesantes, aunque a algunos les va a dar miedo, pero
pues bueno, yo espero que saquemos algo que nos sirva a todos y que al mismo tiempo también nos impulse a acercarnos más a Dios, lejos de no querer escuchar, lejos de no querer atender a esta reflexión. También nos debe de preocupar porque esto nos debe de cuestionar sobre nuestro acercamiento a Dios. Así que ahí está el correo electrónico. Hoy sí no hay peros. Tenemos el correo electrónico. Tenemos el Twister. El Twister. @modestolule. Ahí estamos. @modestolule. No han llegado mensajes. Bueno, sí. Dale pues. No te vayas. En un momento regresamos a tu programa La Hora de los Cincelazos. Ya estamos de vuelta en el programa más animado de la radio, La Hora de los Cincelazos. Saludos desde Chicago. Ya ahí está mi estimada Nadia Vanessa. Ahora sí voy a decir tu cincelazo, porque si no después me echas pleito. Cincelazo número 333 del volumen 1. 333 del volumen 1 para Nadia Vanessa. Dice así tu cincelazo, pon mucha atención. El primer grado de la humildad. No, pues ya empezamos. Ya empezamos dando así duro y tupido. El primer grado de la humildad. Nadia, hay que ser humildes. Dice, el primer grado de la humildad es escuchar dócilmente las palabras de la verdad, grabarlas en la memoria y ponerlas por obra. Grabarlas en la memoria y ponerlas por obra. ¿Qué tal? Está difícil, ¿verdad? Para los que nos escuchan por primera vez, déjenme decirles que los cincelazos son pequeños pensamientos acumulados en 2 libros. Sí, pequeños pensamientos, los cuales nosotros les damos el título de cincelazos. Sí, a estos pensamientos les damos el título de cincelazos porque un cincelazo sirve para quitar lo defectuoso en una pieza, ya sea de madera, ya sea de piedra, y sirve para quitar lo defectuoso, pero también le da figura. Un cincelazo sirve para darle figura, forma, y en este caso para darle lo que sería una imagen. Y un cincelazo es un pensamiento que también nos puede ayudar para quitar algún defecto, pero eso sí, para ponernos a pensar y darnos la figura, la imagen de lo que verdaderamente somos. En este caso, hijos de Dios. ¿Sale, vale? ¿Qué experiencia ha tenido usted? Dice Javier Curiel que es un tema algo delicado, pero que sí ha tenido varias experiencias sobre el tema. Dice que una vez buscó porque se centró más bien en el mensaje de Jesús nada más, pero no, así dice a mí no es bueno. Dice que en su experiencia para él no es bueno buscarlo ni pensar en el otro, porque son cosas fuertes que te pueden desequilibrar y el otro se alimenta de fe. Bueno, cierto es sí, no hay que buscarlo, pero pues bueno. Dice Erika Hernández en Tula, Hidalgo, dice que de chica, cuando era más joven, tuvo una experiencia de esas por andar jugando cosas que no debía con un grupo de amigos, primos y hermanos. Dice que empezaron a pasar cosas sobrenaturales y cuando fueron a la iglesia a prometer que no volverían a jugar, vieron la imagen de la Virgen María con lágrimas en el rostro. Aquí Erika no nos describe qué cosas estuvieron haciendo, pero sin duda eran cosas fuertes, por lo tanto ellas y ellos experimentaron estas cosas sobrenaturales. Nos pide el cincelazo número 51 del volumen 1, dice así: el corazón que no tiene amor no puede responder
al amor de Dios. Si tu corazón no tiene amor, pues no va a responder al amor de Dios. Dice Miguel Salazar, desde San Luis Potosí, que cuando él estuvo de misionero, vivía con un sacerdote exorcista. Y una vez, mientras desayunaban, se escuchó un golpe y cayó un cuadro de la Virgen de la pared. Este cuadro, dice, llegó hasta el piso. Lo peor de todo fue que dice que no había ninguna ráfaga de viento o algo así, porque aquel lugar estaba cerrado. Decían que en la parroquia se aparecía una monja y un niño que varias personas ya los habían visto en el altar detrás del padre en las celebraciones, y lo confundían con un monaguillo que le ayudaba al padre. De eso estaban hablando ese día durante el desayuno, cuando se azotó aquel cuadro. Dice que a lo mejor pudo suceder porque cuando el sacerdote le estaba platicando esto, Miguel se estaba burlando del niño porque pues él no creía en ese tipo de cosas. Primero se escuchó el golpe seco y después cayó el cuadro. Después comenzó a acompañar al padre a varias oraciones de liberación, no precisamente exorcismos, sino oraciones de liberación. Y ahí aprendió, dice, que el demonio no puede hacernos nada porque somos de Cristo y Él es dueño de nuestra vida. Miguel Salazar fue misionero laico a tiempo completo. Ahora pues realiza una misión ya en San Luis Potosí. Y si no me equivoco, está casado, ¿cierto? Si eres el que casó el padre Gonzalo, ¿verdad? Que si no me equivoco. Bueno. Bueno, ahí hay más experiencias. Déjame ver a otra por aquí. Dice Héctor Espinosa que una vez estaba remodelando su casa en Iowa, Estados Unidos, que su hija estaba dormida, no tenían muebles, se acostó en el suelo y dice que de repente escuchó pasos, pues los pisos son de madera y se escucha de forma rápida. Y él se dijo entre sí: ah, es mi hija, ya despertó. Dice que él estaba en el otro cuarto cuando sintió a alguien atrás de él. Y dice que miró a una niña como de 10 años, pelo largo, vestido largo hasta el cuello, con florecitas blancas. Dice que cuando volteó por completo, ya no había nadie. Se asomó a donde estaba su hija dormida y ella seguía dormida. Esto nos lo platica Héctor Espinosa Quintana desde Bronxville, Texas. Y bueno, hablando de ese tipo de experiencias, ¿qué les puedo decir yo? Yo lo que me ha sucedido, que también he visto algunas cosas. Otras las he experimentado en el sentido de escuchar y de sentir pasos. Les platico una rápida. Yo tenía unos 17, 18 años y me encontraba en Estados Unidos en un tercer piso o segundo. Era un segundo piso. En un segundo piso, y así como nos lo estaba contando mi estimado Héctor, los pisos de las construcciones regularmente allá en Estados Unidos son de madera. Entonces cualquier persona que camine hace que se escuchen sus pasos. Ese día yo llegué al departamento donde nos quedábamos como a las
3 de la tarde. En el departamento no había absolutamente nadie, pero estaba un cuarto que pertenecía a un tío donde se quedaba él con mi tía y en este caso mis primos. Yo llegué, dejé mis cosas en la recámara donde nos quedábamos y salí a lo que fue el lugar donde estaba el comedor. Me recosté de igual manera en el sillón y a los pocos minutos escuché que abrieron la puerta del cuarto. Supuse yo entonces que era mi tío o mi tía o alguno de mis primos que se habían quedado y que al escucharme habían salido para ver quién era. Entonces escuché cómo se abrió la puerta. Pero obviamente en ese ambiente de confianza yo seguí acostado en el sofá. Ni siquiera me levanté para que no me miraran. Y entonces escuché los pasos que se iban acercando en la madera. Pasaron por un lado de mí y se detuvieron a cierta distancia y pude suponer que se habían detenido en lo que era un pequeño balcón que teníamos. Al detenerse ahí, ya no se escuchó más ruido, dejé que pasaran unos cuantos segundos y me inclino para ver quién era el que estaba en el balcón. Y mi sorpresa, que no había nadie, y entonces me entró un cierto tipo de miedo. Pero por ser de día y por tener mucha claridad, me entró preocupación y mucho cuestionamiento. ¿Qué había sido entonces lo que yo había escuchado cuando se abrió la puerta y sentí cómo pasaron esos pasos y esa figura que cuando ustedes saben muy bien pasa alguien de nuestro lado, o puede ser el aire o puede ser la sensación térmica de la otra persona, pero se siente, y ese día yo la sentí y no supe realmente qué era. No te vayas. En un momento regresamos a tu programa La Hora de los Cincelazos. Ya estamos de vuelta en el programa más animado de la radio, La Hora de los Cincelazos. Señoras y señores, este tema está difícil. Ya Shelahani ya me explicó muy bien qué quiso decirme con el mensaje que me mandó por el Twitter. Dice, me recordó que hace 16 años andaba por esos caminos. Y la segunda oportunidad que recibió, dice, hace 12 años. Y bueno, Shelahani, cuando ya le pregunto de qué me habla, como estamos hablando de estas cuestiones sobrenaturales y que al mismo tiempo van relacionadas con el diablo, porque el tema lo hemos titulado así: el diablo me llevó a tener un encuentro con Dios. Shelahani dice que hace 16 años ella andaba por el camino del satanismo, y aunque no nos hace un detalle de lo que sucedió, dice que las experiencias que tuvo en estos caminos del satanismo la llevaron a Dios para prepararse y después atacar las manifestaciones, me imagino. Nos pide un cincelazo. Quiere el 523 del volumen 1. Gracias. Dice así: o redimensionamos nuestra vocación,
conforme a lo que Cristo propone, o nos volvemos traidores, o redimensionamos nuestra vocación conforme a lo que Cristo propone, o nos volvemos traidores. El día de hoy entonces estamos relatando estas pequeñas experiencias que usted también nos comparte, y recuerde que solamente estamos leyendo los mensajes que ustedes ponen en la página de Facebook de La Hora de los Cincelazos. Para eso usted tiene que darle like o me gusta a la página para que ya también usted pueda estar ahí y pueda comentar lo que estamos hablando el día de hoy. Y ya les he compartido yo una experiencia que tuve allá en Estados Unidos hace algún tiempo. Dice Carmen Baena Acuña, dice, ya comenté que llevo desde hace 6 años en un apostolado mariano. Dice que en una ocasión, en una de las casas que estaban visitando, descubrió y denunciaron la falsa creencia de la Satán muerte, que ahí le estaban rindiendo culto. Y dice ella que mientras estaban dentro de la casa, rezaban afuera y tenían un altar para ese falso culto. Durante esa semana denunciaron lo que en realidad era eso. Llegando al fin de semana para amanecer sábado, alguien, dice, o algo le tocó mientras dormía. Pero fue tan helante, es decir, sintió algo helado lo que le tocó, que quedó paralizada. Y al mismo tiempo algo le susurró al oído, es decir, le habló mientras ella dormía. Y dice que después de que despertó, no se le quitó el miedo. Y pues mientras estaba en esa situación, ella intentaba gritar, pero no podía. Rezaba en su interior. Después de algún tiempo, dice que pudo gritarle a su hija, pero ella no se podía mover. Y se dio cuenta que ya eran las 7 de la mañana cuando llegó su esposo. Y dice que entonces ya lo mandó a la parroquia por un sacerdote. Y dice que el sacerdote sí fue a su casa, hizo una oración. Dice que le ungió y fue así como se pudo mover. O sea, fue la sensación que ella tuvo durante el sueño y quedó congelada, no se podía mover. Y entonces fue que pudo hablarle a su hija, después llegó su esposo, después llegó el sacerdote y el sacerdote la ungió. Y dice que ella a esa hora, a las 7 de la mañana, ya estaba consciente y dice que no se podía mover. Después de que el sacerdote hace la oración y ya le unge, entonces, ahora sí se pudo mover. Se llenó de pánico. Dice que todavía sigue en este grupo, en este movimiento dentro de la iglesia, en este apostolado mariano, y que no importa que haya pasado por ese tipo de experiencia, ella todavía sigue denunciando esa falsa devoción. Dice Javier Curiel que en una ocasión él estaba en una casa de una compañera, estaban haciendo oración, pero dice que escuchó una carcajada burlona cerca de su oído. Después de la carcajada, dice, se convirtió en gruñido. Dice que se puso muy nervioso y con mucho miedo que hasta, dice, los pelos se le pusieron de punta. Dice que como nadie dijo nada, no se perturbó, pero que le dio vergüenza de lo que sintió su cuerpo y que con esa sensación oró
con mayor fuerza y en voz alta. Dice, se terminó la oración y dice, y como no se acordaba cuando una compañera del grupo había dado su testimonio de lo que había pasado, contó lo del gruñido y que provenía de donde estaba él. Así nos comenta Javier Curiel. Pues bueno, son cosas que la verdad nos deben de llevar también a pensar en lo que uno está viviendo, y no tanto porque las busquemos, sino también pensar y reflexionar de que el mal existe. El demonio sigue trabajando y no trabaja solo. Son muchísimos demonios los que trabajan con el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, uno también debe de cuestionarse cómo está viviendo su vida en la familia, en la sociedad. Hay personas que ni siquiera se inmutan, que ni siquiera se preocupan. Y puede ser que este tipo de personas que están llevando una vida de pecado no reciban este tipo de manifestaciones, porque obviamente el demonio no se va a preocupar por tratar de darle un sustito o manifestarse con esta persona. Disculpen que se los diga, pero si una persona está viviendo en pecado, su relación con el demonio es muy cercana. Por lo tanto, no va a percibir de la presencia del mal. Y de ahí entonces no va a poder ver este tipo de manifestaciones o va a sentirlas. Dice Moy Becerra, dice que ha sido parte de un ministerio de música por los últimos 10 años. Regularmente dice que han asistido a retiros de sanación, participan de la hora santa y apoyan también a un sacerdote en su comunidad. Y este sacerdote, dice, es exorcista. Dice que también participan de misas de liberación. Dice que hace unos años se preparaba por la noche para salir a un retiro a Houston. Iba a salir a las 5 de la mañana. Él se encontraba pues preparando sus cosas y dice que como a las 11 de la noche comenzó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia sentado en el borde de su cama. Y dice que llegó a sentir que alguien brincaba a sus espaldas sobre la cama. Dice, han sido muchas experiencias las que he pasado. En otras ocasiones me he despertado sintiendo que me toman por el cuello y me azotan en la cama. Dice que desde esas ocasiones y ahora que ya está casado, no han habido ese tipo de sensaciones físicas, pero dice que su esposa y él han visto algunas veces personas en la casa. Dice que eso ha pasado antes de que fueran a un retiro y por lo tanto han pasado por ese tipo de experiencias. Orlando, hijo de Dios, nos escribe una carta bárbara. Está bastante larga. Ahorita voy a ver cómo la hacemos para resumir. Sí, está bastante grande. Dice Jesús Rodríguez Guzmán, se reporta desde México, la Ciudad de México, la Gustavo Madero. Dice, lamentablemente, dice, no ha tenido ninguna experiencia escalofriante. Aunque no sé, dice él, si sea correcto, pero dice que le gustaría tener una. ¿Sabes lo que pides, Jesús Rodríguez Guzmán? Nos pide un cincelazo rápidamente, 658 del volumen 1, 658 del volumen 1, que dice así. No te vayas. En un momento regresamos a tu programa La Hora de los Cincelazos.
Ya estamos de vuelta en el programa más animado de la radio, La Hora de los Cincelazos. Ya estamos de regreso. Sí, es un tema bastante espinoso. El diablo me llevó a Dios. Yo he comentado que voy a dar a conocer el testimonio de Ralph Sarchie, que de hecho, en base a su testimonio y a un libro que él escribió con sus experiencias, se ha hecho una película. Se ha hecho una película que habla obviamente de este tipo de experiencias, donde aquí, bueno, la película está modificada, bueno, no está modificada, bueno, sí, está modificada, pero en la película habla de un policía que descubre cierto tipo de situaciones anormales, cierto tipo de situaciones sobrenaturales, y en este caso el policía busca la ayuda de un sacerdote exorcista. La película en español creo que se llama Líbranos del Mal. Ahorita voy a buscar cuál es el nombre de la película en inglés, pero en español se llama Líbranos del Mal. Y en este narra, en la película, pues presenta algunos de los casos. Sin duda, se han exagerado los casos que aquí se presentan. Porque, pues bueno, los que han sido exorcistas y que han practicado este tipo de cosas, algunos de ellos dicen que no han visto situaciones que se asemejen a como lo presentan las películas. Hablando de la más clásica, El Exorcista, donde sale esta niña que le da vueltas la cabeza y que vomita cosas verdes, pues en realidad no en todos los casos sucede así. Ya en algún momento yo les platiqué sobre lo que vino a ser la experiencia de mi hermano Paco cuando estuvo él realizando esta experiencia de misionero laico, donde él pudo ver con sus propios ojos, nadie se lo contó, cómo una niña de escasos 12 años, al moverse y gritar, no podía ser detenida, controlada por 5 personas adultas. Y aquí la pregunta o el cuestionamiento sería para aquellos incrédulos: ¿qué era aquello que le daba fuerza a esta niña para que no la pudieran controlar 5 personas adultas? Tuvieron que intervenir más para poderla detener, controlar, subirla a una camioneta, donde después tuvieron que llevarla al Cerro del Cubilete y llevarla con un sacerdote exorcista que estaba ahí en el Cerro del Cubilete, y que después, por el testimonio de este sacerdote, comentó a mi hermano que este era el primer caso, ese que le habían llevado, que era el primer caso de la jovencita que había tenido en esas circunstancias tan difíciles, tan fuertes. Creo que son situaciones en la vida que también nos deben de llevar a pensar: ¿realmente existe el mal? ¿Realmente existe el demonio? Entonces, después de esta vida, vendrá o una buena, donde gozaremos de la presencia de Dios, o quizá nos va a tocar purificarnos en el purgatorio. Pero entrar al purgatorio es ya tener asegurado el paso al cielo. Pero también, si no actuamos conforme a lo que pide Dios, vendrá una situación de tormento. ¿Sí? Vendrá un lugar de tormento para todos aquellos que no cumplan con la voluntad de Dios. Si desde aquí vemos una lucha encarnizada de parte de la presencia del maligno contra las fuerzas espirituales de Dios, ¿qué nos será entonces después de esta vida? Y aquí el cuestionamiento entonces y la reflexión que tiene que venir a cada uno de nosotros. ¿Y yo cómo me estoy comportando? ¿Realmente estoy
cumpliendo con lo que me pide Dios? ¿Qué cosas estaría haciendo que no son buenas a los ojos de Dios? ¿Y qué cosas me hacen falta para llevar todo esto a la presencia de Dios y en este caso purificarme? Dice Laura de Burbank, California, dice que hace unos meses en la casa donde ellos viven actualmente se escuchaba correr a un niño o una niña. Dice que eran pasos pequeños que se escuchaban en la noche por la sala. Incluso la misma personita o aquello que caminaba chocaba con un florero de vidrio que tenían junto a la pared. En una ocasión miró, dice ella, a una niña parada en la ventana. Estaba vestida toda de blanco. Dice que sus hijos escuchaban que les abría la puerta. Incluso en una ocasión dice que le gritó 3 veces con la voz de uno de sus hijos. Y este hijo, dice, no se encontraba en la casa. Ella es Laura Sánchez de Burbank, California. Nos pide el cincelazo número 145 del volumen 2. Ahí te va, mi estimada Laura, tu cincelazo. Dice, el reino, lo mismo que Cristo, no permite posturas indecisas y neutrales. El reino, lo mismo que Cristo, no permite posturas indecisas y neutrales. Es decir, no debemos de estar pensando en estar en una situación media. O somos de Dios o no somos de Dios, porque términos medios no los hay. Vamos ahora sí a leer el mensaje de Orlando, hijo de Dios. Dice que hace muchos años su hermana tenía muchas pesadillas. Dice que soñaba que alguien le sujetaba las manos por la espalda y que le decía cosas feas, pero que nunca lograba mirarle la cara. Dice que un día, en medio de ese sueño, se encomendó a Dios y empezó a rezarle mientras dormía para poder despertarse. Dice que ella logró zafarse, pero logró zafarse una mano en el sueño. En ese momento, dice que su hermana le rasguñó la mano a aquel sujeto que le detenía, que no lograba verlo. Y le dijo ella, ahora sí podré reconocerte cuando te vea. Después de unos minutos despertó. Ella corrió, dice, después de que despertó, corrió a contarle lo sucedido en el sueño a su mamá. Dice, y no sabía ni había escuchado nada de ese sueño. Dice que estaba mirando la tele sentado en un sillón. Dice, de pronto, dice que volteó su cara hacia una silla que estaba frente a él, porque sintió que alguien le miraba. Y él nos jura, dice, que miró a un tipo con un mismo rostro, haciendo una sonrisa diabólica y observándole. Dice que ese tipo estaba todo vestido de negro, una especie como de gabardina, y se desvaneció sin más, solo con esa sonrisa maligna. Dice, como era de esperarse, pues él se asustó y salió corriendo a contarle también a la mamá lo que había sucedido. Allí fue cuando encontró a su hermana, que en ese mismo momento le estaba contando lo del sueño. Y pues, tanto él como su hermana escucharon, porque su hermana justamente le acababa de contar lo que pues había pasado, y los dos se quedaron sorprendidos. Dice que ella durante el sueño le había rasguñado la mano en el sueño. Y déjame ver, mano.
Después de esa ocasión, ella jamás volvió a tener la pesadilla. Pero dice... ok. Dice que pues le rasguñó en el sueño, y en el sueño de la hermana apareció que había sido él, o sea, su mismo hermano. En fin, son varias cosas interesantes que se nos presentan aquí, pero sobre todo hay que tener en cuenta esto. Este tipo de manifestaciones quizá nos den miedo y nos preocupen y nos alteren los nervios y nos pongan a pensar en las situaciones difíciles por las que uno puede pasar. Pero hay que tener en cuenta que si estamos con Dios, no nos puede pasar absolutamente nada. Y aunque este tipo de manifestaciones se den, nosotros, si estamos con Dios, si estamos con la gracia de Dios, si estamos bien confesados, no podrán afectarnos. E incluso vamos a tener la fuerza para poder rechazar ese tipo de manifestaciones si es que se dan. En el testimonio de este sargento de policía de Nueva York, Ralph Sarchie, que ya no tuve la oportunidad de contárselos, da a conocer que con oraciones, con sacramentales y acercándose más a la iglesia y a Dios, él se ha sentido fortalecido. Por hoy ha sido todo. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima.